vamos a tratar la política cristiana. Son dos palabras que para muchos cristianos no pueden ir juntas. Esa es una actitud bastante común en muchos cristianos, la antipolítica. ¿Qué cosa es la antipolítica? La antipolítica es el odio a la política, detestan la política, pero desde la ignorancia. O sea, rechazan algo, política, que no conocen, no saben, no tienen la menor idea, y lo rechazan enseguida porque te dicen que la política es sucia, que la política no es del Evangelio, especialmente hermanos evangélicos, que te llegan a decir que la política es del diablo, a lo cual el diablo responde amén. Ok. Y esa es la primera de tres actitudes muy comunes. ¿Cuáles son esas tres actitudes muy comunes de los cristianos de toda denominación? No importa, lo que yo voy a hablar es muy en general. No importa que sean bautistas, pentecostales, reformados o incluso católicos. Para mí todos son cristianos de distintas denominaciones y yo no hago diferencia en eso, porque lo que encuentro son las mismas tres tipos de actitudes. La primera es la antipolítica. Es un error gravísimo porque confunden la política con la politiquería, ¿ok? Todo lo que te dicen de que la política es sucia, es tramposa, es para robar, etc., se refiere en realidad no a la política, sino a la politiquería. La politiquería son esas permanentes luchas por el poder. ¿Entre quiénes? Entre los politiqueros, porque tampoco son políticos. En América Latina no hay políticos, ¿ok? Lo que hay son puros politiqueros nada más. Y son todos iguales. Son estatistas, populistas, y no son políticos. En América Latina no hay política. La política es otra cosa. La política trata de los sistemas de gobierno y de las políticas públicas. De eso trata la política. Ahora, si usted consulta los diarios, la televisión, la radio, eso no aparece. Lo que aparece es fulanito en el Congreso dijo esto y menganito le contestó, más corrupto serás tú, y entonces exhiben cifras de encuestas, exhiben cifras de votos. Eso es politiquería, no es política. Política es otra cosa, ¿ok? Entonces, la política es sobre sistemas de gobierno y políticas públicas. La politiquería es sobre fulanito, menganito, sutanito, el partidito tal o cual, los números que tienen en el Congreso y sobre todo los pleitos que tienen entre ellos, los politiqueros, por sus cuotas de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene menos? ¿Ok? ¿Quién tiene más acusaciones? ¿Quién tiene menos? Acusaciones de todo tipo, no solo corrupción, sino también fraude electoral, acoso sexual o abuso sexual, acusaciones que uno nunca puede saber. Yo no soy policía ni juez, ¿ok? Entonces yo no sé si son ciertas las acusaciones o no, pero las acusaciones van y vienen, y de eso se llena la conversación nacional, pero eso no es política, eso es politiquería. Política es otra cosa. Política es lo que vamos a ver en un próximo curso, Bases Bíblicas para la Política Cristiana, que desde ya lo voy anunciando. ¿Ok? Política, como digo, es otra cosa. La primera actitud es, desde la ignorancia, rechazo. La segunda actitud es, desde la ignorancia, porque la ignorancia es como una de las tres actitudes. La segunda actitud, desde la ignorancia, es meterse a opinar de política, pero desde la ignorancia. Entonces no opina de política en realidad, porque no sabe nada ni de sistema de gobierno ni de políticas públicas. La persona opina sobre fulanito, menganito, sustanito, o sea, opina sobre politiquería, ¿ok? Y muchas veces
se enrumba a hacer activismo, a hacer militancia, a favor de un candidato que generalmente es un caudillo mesiánico, porque toda la politiquería está llena de caudillos mesiánicos. Pero desde la ignorancia reciben apoyo de gente ignorante que no tiene la menor idea de política en serio. El caudillo tampoco, y los seguidores del caudillo menos todavía. Entonces, la segunda actitud es meterse a opinar, incluso meterse a activar, a hacer propaganda, llamar a votar por este y en contra del otro, el mal menor, etcétera, etcétera. Y la tercera actitud es la de los que desde la ignorancia, insisto, la ignorancia es el denominador común a las tres actitudes. La tercera actitud es la de enrumbarse por la izquierda, con el cuento de ayudar a los pobres, sin saber que el socialismo no es para ayudar a los pobres, sino para perpetuarlos en la pobreza a fin de que sigan votando por los partidos socialistas. Se tragan todos los cuentos de la izquierda y van por la izquierda. Y esta es una actitud que desde hace muchísimo tiempo caracteriza a los cristianos católicos, ¿ok? Mal orientados por la doctrina social de la Iglesia Católica, que es uno de los temas que tocaremos en el curso, ¿ok? Que estamos anunciando para el mes que viene, para el mes de julio. Entonces, y mucha gente, cuando yo hago alguna crítica a alguien que se destaca en el mundo cristiano, se destaca por hacer opiniones equivocadas sobre política, ya sea en contra de la política o a favor de tal o cual politiquería o a favor de la izquierda. ¿Ok? Me dice, sí, pero es que él tiene buenas intenciones o ella tiene buenas intenciones. Yo no acepto las buenas intenciones, porque no pueden ser buenas las intenciones de quien se mete en un campo, en un área, sin saber nada. Se mete en la ignorancia, ¿ok? Imagine usted, si yo digo, pongo un consultorio médico para que vengan los enfermos, pero yo de medicina no sé nada. Pero entonces yo puedo decir, pero yo tengo buenas intenciones, yo quiero curar a la gente porque hay mucha gente enferma y demás. Sí, pero yo de medicina no sé nada. Entonces, las intenciones, en el caso de la política, no son buenas. Las intenciones son una de tres, o dos, o tres. Están buscando poder, están buscando dinero, o están buscando figuración. Se meten en la politiquería creyendo que es la política, porque desde su ignorancia no pueden distinguir entre política y politiquería. ¿Ok? Entonces se meten desde su ignorancia y cuando uno los critica le dicen a uno, pero es que él tiene buenas intenciones. No, las buenas intenciones no justifican meterse en un área ignorando completamente lo relativo a esa especialidad. Yo no puedo decir tengo buenas intenciones y abro un consultorio médico o odontológico y yo no sé nada de odontología. Lo mismo si te metes a opinar sobre política o te metes a opinar sobre politiquería, porque es lo que hay. Aquí no hay política en América Latina, olvídate. Aquí lo que hay es pura politiquería nada más. Y no hay político, hay politiquero. ¿Ok? Entonces, no, la buena motivación no es excusa, porque es una motivación que es por el poder o por el dinero o por la figuración. Entonces, no, nada. Nosotros aquí en Civitas Dei predicamos el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, ahí reina la ignorancia. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿Ok? Mucha gente te dice, no mezcles la religión con la política porque
Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, sí, no es de este mundo en cuanto procede de lo alto, no procede de este mundo, pero es para este mundo. La oración o la plegaria conocida como Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino, es decir, venga tu reino al Perú, a Guatemala, a Venezuela, a América Latina, al mundo, ¿ok? El reino de Dios es para este mundo. Y el concepto del reino de Dios abarca la salvación que es personal, es individual, pero no se reduce a solo la salvación, ¿ok? Sino que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en Perú o así en la tierra, ¿ok? Como en el cielo. El reino de Dios está compuesto por los que hacen la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para este mundo? Bueno, en la política, el gobierno limitado. Ese es un concepto que vamos a trabajar mucho en el curso Bases Bíblicas para la Política Cristiana. Gobierno limitado significa el diseño de Dios, el sistema de gobierno diseñado por Dios, ordenado por Dios para las naciones, que es un gobierno limitado a solo 3 funciones: seguridad, justicia, infraestructura y nada más. Es decir, la educación no es del César, la atención médica no es del César, las jubilaciones, pensiones tampoco es del César, la economía, la agricultura, industria, comercio, transporte, servicios, etcétera, no es del César. Porque esa es otra cosa que uno escucha, ¿no? No, que al César lo que es del César. Perfecto, pero ¿qué es del César? ¿Ok? ahí está otra frase bíblica mal interpretada. Tenemos cantidad de frases bíblicas mal interpretadas. Una de ellas es, mi reino no es de este mundo. Correcto, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, pero es para este mundo. Al César lo que es del César. Correcto, pero ¿qué cosa es del César? Del César es nada más que la seguridad, la justicia y la infraestructura, ¿ok? Y nada más. No la economía, no la educación, no la salud, no las jubilaciones y pensiones, no andar regalándole bolsas de comida a la gente. Eso no es del César, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la salvación? Bueno, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por sola gracia, mediante la fe. Eso según el apóstol Pablo. Ahora bien, el reino de Dios se reduce a la salvación. No se reduce a la salvación. El problema es que nosotros, los evangélicos en América Latina, han recibido el evangelio de misioneros extranjeros que venían desde Estados Unidos, desde Canadá o desde Europa, hace como 100 años de esto o más, ¿ok? Y venían a América Latina, venían a Perú, a Bolivia, a Argentina, y ellos venían de Estados Unidos, Canadá o Europa. Entonces, ¿qué encontraban aquí? Y encontraban catolicismo romano. Entonces enseñaron que la salvación no es por obra, es por gracia, por sola gracia, mediante la fe. Ok, perfecto, pero se quedaron ahí. Y nada de predicar reino de Dios esos pastores porque no querían tener problemas con gobiernos latinoamericanos casados con la Iglesia Católica. Yo lo repito siempre y ahí a veces me entienden, a veces no me entienden, pero esto lo vamos a ampliar en el curso. Y lamentablemente los pastores, digamos, educados, ya llevamos como 3 o 4 generaciones, porque desde fines del siglo XIX y principios del XX, que empezaron a llegar los pastores de Europa o de Norteamérica, han pasado mucho tiempo y todavía quedan algunos, pero la mayoría son pastores criollos, digamos, pero educados en esa enseñanza, ¿ok? Que reduce
el evangelio del reino de Dios solo al aspecto salvación personal y nada más. ¿Ok? En parte porque tampoco quieren tener problemas con gobierno casados con la Iglesia Católica Romana. Y hay un detalle, ellos también se quieren casar con los gobiernos. O sea, ellos quieren, estos pastores evangélicos, de distintas denominaciones, bautista, pentecostal, lo que sea, estos suelen, aunque los bautistas bastante menos, suelen querer tener en América Latina el mismo estatus que tenían o tienen los católicos, es decir, el estatus de iglesia casada con el gobierno. Y eso no es el plan de Dios, ese no es el proyecto de Dios, iglesia casada con gobierno. Porque otra cosa que hay que diferenciar, la política y la religión no se pueden separar, son inseparables. ¿Okay? Siempre vienen juntas, siempre caminan de la mano, política y religión, para bien o para mal. ¿Okay? Caminan de la mano porque toda política tiene una posición respecto de la religión, una postura en contra, a favor o a favor de una religión y en desmedro de las otras. Toda política tiene una visión de lo que debe ser el gobierno. Aquí en América Latina es el estatismo, esa es la visión, inspirada en el socialismo, inspirada en la izquierda, inspirada en el manifiesto comunista del año 48. ¿Okay? Entonces, toda política tiene una actitud respecto de la religión, y toda religión tiene también una actitud respecto de la política. Si no, veamos, por ejemplo, eso que las mal llamadas teocracias musulmanas, ¿okay? Lo que era la Iglesia Católica Romana en América Latina en el siglo XIX, hasta el siglo XIX y XX, y ahora los evangélicos que quieren también casarse con los gobiernos, etc. O sea, toda religión tiene una postura sobre la política. Entonces, religión y política no se pueden separar, ¿ok? Siempre andan juntas, para bien o para mal, ¿ok? Lo que vamos a enseñar en el curso que estamos anunciando también es cuáles son las diferentes variantes que hay en ese tema. Pero Iglesia y Estado sí se pueden separar y se deben separar, porque es sano para ambas instituciones, para el Estado y para la Iglesia, estar separadas. Entre otras razones, porque los cristianos bíblicos creemos que entre las funciones de la Iglesia está el amonestar a las autoridades cuando se exceden de su esfera legítima de poder. Y eso es algo que no se hace, o no se hace bien o no se hace completo. Yo diría que en este sentido los católicos romanos están un poco mejor encaminados que los evangélicos, porque en cada país la conferencia episcopal de los obispos católicos romanos se reúne cada tanto y muchas veces amonesta al gobernante. Perdón, muchas veces amonesta al gobernante, cosa que no se ve entre los evangélicos. Al contrario, el evangélico viene y lo bendice, ¿okay? Y lo unge, y le impone las manos, etcétera, etcétera. Los obispos católicos muchas veces amonestan, a veces con justicia, a veces no, ¿ok? Pero cumplen esa función, a veces bien, a veces mal. Entonces es muy, muy difícil todo esto, hermanos. Es terriblemente difícil entrar en el tema político, porque la política divide, la religión también, imagínense las dos cosas, o sea, dobles líneas divisorias, pues, divisorias políticas, divisorias religiosas, etcétera, etcétera. Yo personalmente estoy en la política desde los 8 años, ¿ok? Siempre me apasionó la política y siempre combiné el estudio de la política con la práctica.
¿ok? Yo no me quería quedar en los libros. Me tragaba los libros, pero no me quería quedar solo en los libros, sino que muchas veces me he metido en los 6 países que me ha tocado vivir. Yo viví en Argentina, donde me crié, nací, me crié, después en Venezuela muchos años, luego en Guatemala, después en Perú, en Bolivia y ahora en México. Así que imagine. Ahora, yo entré en esto de la política cuando estaba cumpliendo los 8 años. Faltaban 3 o 4 días, recuerdo, para mi octavo cumpleaños. Y en mi casa, mis padres, familia de clase media de provincias, okay, preparaban mi fiesta de cumpleaños. Y 3 o 4 días antes de mi cumpleaños, hubo un golpe de Estado, una rebelión militar, un golpe de Estado, y tumbaron a Juan Domingo Perón. Okay. Lo tumbaron, Perón se fue al exilio, etcétera, y mi fiesta de cumpleaños se arruinó. Se arruinó porque lo que en Argentina llaman la grieta entre peronistas y antiperonistas atravesó mi familia, atravesó mi barrio, mis amigos del barrio y las familias también del barrio, atravesó la escuela donde yo iba primero, segundo grado, ¿ok? Y a mí entonces no me nació una rabia contra la política que había arruinado mi cumpleaños, sino me nació una enorme curiosidad por saber, ¿ok? ¿Perón era bueno o era malo? Si era bueno, ¿por qué lo quitaron? Si era malo, entonces quiere decir que estos que están ahora son buenos y demás. Bueno, y entonces empecé a averiguar. Resulta que al general que pusieron en lugar de Perón, a los 3 meses lo quitaron y pusieron otro en su lugar, ¿ok? Y eso avivó más mi curiosidad todavía. Yo ya había cumplido los 8 años. Avivó más mi curiosidad todavía. Terminé la escuela primaria, la secundaria la hice con los jesuitas, donde tuve oportunidad de conocer a Jorge Mario Bergoglio, que no era sacerdote todavía, no era cura, ¿ok? Y yo lo conocí personalmente y era comunista, ¿ok? Entonces no me sorprende nada. Y después pasé a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Y entonces, bueno, y después estudié Ciencia Política, me gradué en esas 2 carreras, y siempre con preguntas sobre política y con respuestas sobre política, ¿ok? Pero esas respuestas las tuve que ir descartando, porque en la práctica comprobaba que esas respuestas eran equivocadas, que las soluciones que se presentaban eran falsas. Entonces pasé por varias ideologías y militancias en el nacionalismo, después en la democracia cristiana, después en el peronismo, hasta que me fui de Argentina y en Venezuela descubrí el liberalismo clásico. Y en Venezuela, muchos años después, a mis 40 años, tuve mi experiencia de conversión, ¿ok? Y entendí que Dios me quería de mí, que no que dejara la política, sino que dejara el paganismo. y que como cristiano enseñara política cristiana. Pero ahí empezaron mis dificultades, ahí empezó mi calvario, porque rechazaban mucho la enseñanza, tanto pastores como laicos o cristianos de banca, rechazaban mucho una enseñanza basada en la Biblia. Yo descubrí, estudiando la Biblia en serio, después de mis 40 años, descubrí que la base de la tradición del liberalismo clásico es gobierno limitado, y gobierno limitado es el modelo de Dios para las naciones, para el gobierno de las naciones. Es decir, y entonces descubrí, pues yo ya había descubierto que nosotros vivimos en países socialistas. Y eso es una enseñanza muy difícil de aceptar, porque la gente se ha comido el cuento
el cuento de las izquierdas de que vivimos bajo el capitalismo salvaje, por eso hay tanta pobreza, hay que aplicar medidas socialistas. Eso es un cuento. Las medidas socialistas están aplicadas, se aplicaron en todo el periodo abarcado por el siglo XX. ¿Okay? Una de las cosas que vamos a estudiar en el curso Bases Bíblicas para la Política Cristiana son las bases marxistas para la política anticristiana, o por lo menos no cristiana, ¿ok? ¿Y cuáles son? ¿Dónde están? Bueno, hay que acudir a los libros sagrados de la izquierda, hay que acudir al manifiesto comunista. Tengo varios videos, usted puede verlo, ponga Alberto Mansuetti en YouTube y va a encontrar muchos videos míos, y no pocos están dedicados a el manifiesto comunista, capítulo 2, una lista de 10 medidas de política que Marx y Engels proponen en 1848 en Bruselas, Bélgica. Está escrito de puño y letra de Marx y Engels ese manifiesto, y ese capítulo 2, 1848, donde hay 10 medidas. Desde la reforma agraria, que es la número 1, hasta la educación pública, que es la número 10, pasando por otras como impuestos progresivos, el número 5, que es el Banco Central, etc. Entonces usted va, ahí vienen las grandes sorpresas, porque vea usted mis videos o anótese para el curso, porque todas las medidas propuestas por Marx y Engels, que eran 10 en total, han sido convertidas en leyes, y con creces. A la educación le agregaron la salud, las jubilaciones, pensiones, etc. Con creces. Impuestos progresivos tenemos montones, tenemos 30, 40 impuestos, solo impuestos nacionales, y todos son progresivos en todos nuestros países. En todos nuestros países tenemos Banco Central, y el Banco Central es el punto quinto, es decir, un banco del Estado que tiene el monopolio de emisión. Eso nos parece natural, nos parece obvio, ¿ok? Entonces viene el escándalo cuando por ahí en mi país natal, en Argentina, sale un tipo que se llama Javier Milei, que podemos hablar de él también, a decir que no tiene que haber bancos centrales. No, entonces la gente se escandaliza. Bueno, el Banco Central era el punto quinto del manifiesto comunista. Ahora, no se nos impuso a los países latinoamericanos desde Moscú. Se nos impuso en los años 20 y 30, pero no desde Moscú, sino desde Washington y Londres. ¿Ok? Usted averigüe la historia del Banco Central en su país. Todos los países latinoamericanos, excepto Panamá. Panamá es el único país latinoamericano que no tuvo ni tiene Banco Central. ¿Ok? Pero todos los demás tienen Banco Central. Y esos bancos centrales están ahora cumpliendo más o menos 100 años, porque son todos de los años 20, 30 como máximo, ¿no? Del siglo pasado. ¿Y por qué los tenemos? Y bueno, porque en los países del Pacífico vino de Estados Unidos, no de Moscú, vino la misión Kemmerer, ¿ok? Y asesoró, entre comillas, a los gobiernos para imponer el Banco Central. Y en los países del Atlántico vino la misión Niemeyer de Londres para asesorar a Brasil y Argentina de poner el Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación nuestra, bíblicamente hablando? Bueno, estamos sometidos al yugo estatista de inspiración marxista, es decir, y aquí viene lo fuerte, agárrese, siéntese bien, somos esclavos del Estado, esa es la realidad, ¿ok? En la Biblia, la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, Antiguo Testamento, libro de Éxodo, era el esclavo era propietario del Estado, pero en el Nuevo Testamento la gente no era propiedad del Estado, pero tenía que darle al Estado una cantidad enorme de impuestos, ¿ok? Y es lo mismo, es una condición de esclavitud
que está descrita en los primeros capítulos de Éxodo, ¿okay? Especialmente en el número 5, Éxodo 5, ¿okay? Hay una condición que yo le llamo condición Éxodo 5, que es la que tenemos cuando los hermanos me dicen, yo no me puedo inscribir en el curso porque no tengo tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Y no tienes tiempo porque estás esclavizado. Revisa Éxodo 5 y vas a ver cómo el faraón le dice al capataz que redoble la carga laboral, que redoble la carga de trabajo. En lugar de proveerles de la paja para hacer los ladrillos, ¿okay? Construir las pirámides, mandar a los esclavos a buscar ellos mismos la paja, además de coser los ladrillos, ¿okay? Para que tuvieran menos tiempo. Esa es la condición Éxodo 5, somos esclavos, ¿ok? Pero no nos damos cuenta. Y por eso no tenemos tiempo de inscribirnos en los cursos, de aprender de política, etc. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Hay otra cosa terrible. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos que al conocer la verdad serán libres. ¿Qué le responden los judíos? Los judíos le responden, nosotros somos libres y todos nuestros antepasados somos libres porque somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos. Esa es la respuesta de los judíos a nuestro Señor. Respuesta mentirosa, porque habían sido esclavos de los egipcios y después, cuando llegaron a la tierra prometida, no cumplieron el plan de Dios y fueron esclavizados por los asirios, por los babilonios, y en ese momento del Nuevo Testamento por los romanos, así que estaban diciendo mentira, ¿ok? O no conocían que eran esclavos, no sabían lo que era ser esclavo, y por lo tanto eran ignorantes e inconscientes de su propia condición. Y eso es lo que tenemos ahora. Cuando yo explico que estamos bajo la esclavitud del estatismo, inspirada en el marxismo, ¿ok? ¿Qué me responden los hermanos? Y me responden lo mismo que le respondieron los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Me responden, no, pero nosotros no somos esclavos. ¿Ok? Aquí en este país hay libertad religiosa, yo voy los domingos a la iglesia. ¿Ok? No somos esclavos, sí somos esclavos, ¿ok? Pero inconsciente, ignorante de su condición servil, ¿ok? De esclavo, siervo. Bueno, técnicamente hay una diferencia entre esclavitud y servidumbre, ¿ok? Esclavitud es cuando eres propiedad del Estado, el esclavo. Servidumbre es cuando tienes que pagar al amo, tienes que pagar una cantidad enorme de tus ingresos, la mitad o más. Y es lo que tenemos en América Latina, ¿ok? En América Latina nosotros trabajamos de enero a diciembre, ¿verdad? Ok, pero resulta que lo que ganamos de enero a diciembre, más o menos la mitad nos quita el Estado, ¿ok? Eso significa que de enero a junio, julio, trabajamos para el Estado y desde junio, julio en adelante podemos trabajar para nosotros y nuestra familia. Esa es una condición de servidumbre. Pero al igual que los judíos de época de Jesús, nos creemos libres. Y eso no es así. ¿Ok? Entonces, yo sé que hay muchas preguntas por ahí. No sé si las puede leer el hermano aquí, Giancarlo, en el Facebook, o él tiene algunas preguntas por ahí anotaditas que nos quiera plantear para ir buscando respuestas aquí. Adelante, hermano, le cedo el micrófono y gracias. Sí, bueno, agradecerle la oportunidad, profesor Mansueti, de este pequeño aperitivo nada más, con motivo de poder ingresar a lo que es el curso que estaremos dictando en el mes de julio. El curso es
Bases Bíblicas para la Política Cristiana, que estará dictado por el profesor Alberto Mansuetti, quien por 2 meses, 8 sesiones, vamos a estar desarrollando como primer curso, ¿eh? Dios permite, estaremos promoviendo esto más adelante con varios cursos, porque es necesario, sí, es necesario para nosotros como institución promover esto, porque es una realidad en América Latina. Es una realidad que estamos siendo subyugados por el socialismo, ¿verdad? Y entonces, una pregunta que puede surgir, porque usted nos hablaba un poco de lo que es la ignorancia, ¿verdad? O sea, no es malo ser ignorante, ¿no? Lo malo es quedarnos ignorantes en algunas otras cosas que nosotros queremos hacer, en este caso la política. Si una persona quiere incursionar en política, si un cristiano está llamado a incursionar en política, también está llamado a prepararse, a capacitarse de manera partiendo el mismo de las escrituras, ¿no? Entonces, profesor, una de las preguntas que quedan ahí en el tintero es, ¿qué es gobierno limitado? Ajá, okay. Porque se puede entender tal vez como un gobierno incapaz, ¿no? Entonces, tal vez nos podrías profundizar un poco más sobre qué es gobierno limitado, qué propone el gobierno limitado, siendo que usted afirma que esa es la voluntad de Dios respecto a la política, ¿no? Entonces, ¿nos puede profundizar un poquito más de eso? Sí, cómo no. Bueno, en Perú me pasó una cosa. Creo que yo estaba en Piura, porque yo viví 2 meses en Piura, ¿ok? Pero después la mayor parte del tiempo viví en Lima y en Iquitos. Creo que fue en Piura, donde yo daba una charla y entonces un hermano me dice, gobierno limitado, aquí en Piura tenemos gobierno limitado, porque resulta que el presidente regional apenas tiene 6º grado. Es un hombre muy limitado. No, 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 no. Gobierno, el modelo de Dios para el gobierno de las naciones se llama gobierno limitado porque se limita en funciones y por tanto se limita en poderes y atribuciones y competencias y se limita en recursos. Es decir, Dios ha ordenado que las naciones tengan gobernantes, pero esos gobernantes tienen que estar para 3 funciones nada más: seguridad, justicia e infraestructura, y por lo tanto limitado en funciones y además limitado en poderes y competencias y derechos, para cumplir esas funciones. O sea, lo necesario para cumplir esas 3 funciones y nada más. Y los recursos pasa lo mismo, limitado en recursos, los recursos indispensables para cumplir esas funciones y nada más. ¿Y de dónde saca eso el hermano? Bueno, revisen los evangelios sinópticos. En los 3 evangelios sinópticos, cuando una madre le lleva a nuestro Señor Jesucristo 2 hijos y que le pide que ponga uno a la derecha y otro a la izquierda cuando esté en el reino, la respuesta de nuestro Señor Jesús, y está en los 3 evangelios sinópticos, tiene que buscarla y combinarla, dice 3 cosas ahí muy importantes. Dice, entre las naciones gentiles es normal que los gobernantes se enseñoreen sobre la gente, se enseñoreen sobre el pueblo y se arroguen derechos y potestades. ¿Ok? Y encima se hagan llamar bienhechores. Eso último se llama populismo. ¿Ok? Entonces, esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que nunca hay que separarla de su contexto propio, de su trasfondo, que es la enseñanza del Antiguo Testamento sobre gobierno limitado. En la Biblia hay, cuando hablamos de base bíblica para una política cristiana, hay aproximadamente 80 textos de diferente extensión, algunos muy cortitos, otros más largos, 80 textos referidos a política directamente, sin contar muchos otros que indirectamente se refieren a la política. De manera que si usted cree que la Biblia no habla de política, entonces anótese en el curso. ¿Ok? Porque de 80 son 60 en el Antiguo Testamento y 20 más o menos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué
en el antiguo hay tanto y menos en el nuevo? Bueno, porque en ese tema, en el tema político, ¿okay?, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles no enseñaron nada distinto a lo que estaba ya prescrito en el Antiguo Testamento, especialmente en los 5 primeros libros que se llaman Pentateuco, que son la Torá o las leyes, ¿okay? Entonces no hay nada que modificar o alterar, ¿no? Ahora, la gente, el problema con la gente es que cree que sabe de política y entonces se pone terca y caprichosa cuando uno le quiere enseñar. Pero esa es la realidad y los modelos por eso digo que vamos a hablar de política, no de politiquería, no de Dina Boluarte ni de Pedro Castillo, ¿ok? Eso es politiquería, ¿ok? Ni de Vizcarra o Merino, ¿ok? Bueno, entonces tenemos aquí una enseñanza muy vasta, muy bien establecida en la escritura hebrea y en la escritura griega, de cómo debe ser el sistema político que Dios ha ordenado para las naciones. Debe ser limitado, ¿ok? Entonces, y si usted no sabía eso, anótese en el curso. Dale, dispara otra ahí, Giancarlo. Sí, otra pregunta, hermano, es, porque usted habló respecto a la salvación, entonces acá hace como una especie de pregunta, dice, una frase, en ese sentido, todos estamos en una condición de esclavitud, aunque Cristo ya nos hizo libres espiritualmente. Eso es correcto. O sea, confunden. A ver, sí, un poquito. Eso es correcto, espiritualmente, ¿ok? Correctísimo. Pero el rollo es que en lo que no es espiritual, es decir, en lo que es material, lo opuesto a espiritual es material. En lo que es material estamos sujetos estamos en condición Éxodo 5. Y Éxodo 5 primeros capítulos. Estamos en una condición de servidumbre, ¿ok? Y la condición de servidumbre nos viene porque el Estado no es propietario de nosotros, pero sí de la mayor parte de los ingresos que recibimos, se los queda el Estado, y aquí en el curso vamos a ahondar, ¿no? Impuestos, inflación, deuda, ¿ok? Nosotros pagamos más impuestos, mucho más impuestos que lo que pagaban los judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo, pero mucho más. Y a ellos les parecía una enormidad, un abuso. Y los publicanos, que eran los judíos que colaboracionistas, digamos, que recogían los impuestos para los romanos, eran mal vistos, eran odiados, eran detestados, eran considerados pecadores públicos al mismo nivel que las prostitutas, los ladrones, los criminales, etc. ¿Okay? Por eso se habla tanto de los publicanos en los 4 evangelios que narran la vida, obra, milagros y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección. ¿Okay? Entonces, pagamos mucho, pero no nos quejamos. Los judíos se quejaban por lo menos y detestaban a la SUNAT, ¿okay? O sea, la agencia colectora de impuestos, a la cual pertenecía Mateo. Mateo era publicano y estaba en la puerta de la oficina de la SUNAT cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Okay. Y lo siguió. O sea, abandonó la SUNAT. Entonces, pagamos mucho más impuestos. Pagamos también un impuesto invisible que se llama inflación. ¿Ok? La inflación en América Latina nos viene por épocas. Hay veces que la moneda está estable en su poder de compra. ¿Y de dónde sale la inflación? ¿Qué es la inflación? Eso es
La inflación es la pérdida gradual de poder de compra de tu dinero que se debe a la emisión indiscriminada del agente estatal que tiene el monopolio de emisión, que es el Banco Central. El Banco Central de la República Argentina o de Perú o de lo que sea. Eso se llama inflación. Y es un impuesto invisible, ¿ok? Y no te das cuenta. A veces viene por temporadas, viene a veces. ¿Y cuándo viene? Y viene cuando el Estado se excede en déficit y gasta más de lo que entra, que es lo normal para ellos, ¿ok? Y nosotros, para colmo, lo admitimos como normal. Entonces, ahí entonces le empiezan a dar vuelta a la maquinita de imprimir dinero, y entonces inundan de dinero la corriente de circulante monetario, y por lo tanto cada unidad, cada billete pierde poder de compra, pierde valor. Por eso nosotros llegamos al mercado y decimos, oh, ¿qué pasó? Que las papas, los tomates subieron de precio. No, no subieron de precio, los precios relativos son siempre iguales, ¿ok? Lo que pasó fue que bajó el poder adquisitivo de tu billete, los soles que tú llevas en el bolsillo o en la tarjeta de crédito o en la chequera, ¿ok? Eso se llama inflación y es un impuesto invisible. Y la deuda, el endeudamiento, contra el cual hay mucha advertencia en la Biblia se advierte mucho, no es que se condena el contraer deuda, pero sí se advierte mucho sobre la prudencia a la hora de contraer deudas y tener acreedores, tanto para los gobiernos como para las empresas y la gente, ¿ok? La Biblia tiene muchas advertencias en relación a no caer en deudas imprudentemente, ¿ok? Pero hoy en día vivimos la era de la deuda. Todo el mundo está endeudado hoy. Los gobiernos centrales, los gobiernos municipales, las empresas grandes, las pequeñas, la gente, las familias, todo el mundo está endeudado hoy. Eso es antibíblico, ¿ok? Enormemente antibíblico. Es más, en la Biblia no es que se condena contraer deuda en general, sino que se advierte. Ahora, sí se condena que los gobiernos entren en deuda, porque la deuda de hoy es el impuesto de mañana, y el impuesto que pagamos hoy es la deuda de ayer, la deuda gubernamental de ayer. O sea, la deuda es un impuesto diferido a las próximas generaciones, que vas a pagar tú mismo más adelante, y en todo caso, si no, lo van a pagar tus hijos y tus nietos. ¿Ok? Entonces, la deuda es un instrumento de opresión. Óigame bien. La deuda es un instrumento de opresión. Y ahí en la historia cristiana, si es posible, vamos a dar un curso de historia de la iglesia. Ahí viene el problema de la usura y el préstamo con interés y sin interés, y con tasas de interés altas o bajas, tasas de interés fijadas por el Estado o autorreguladas por el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en la historia de la iglesia, a ver si damos ese curso, si Dios quiere y es posible, después de este otro, ¿no? En la historia de la iglesia siempre está el tema de la usura. Por usura se entiende endeudamiento abusivo, ¿ok? Bueno, usura es un término polisémico, tiene varios significados, depende del contexto, pero normalmente es un endeudamiento abusivo, es decir, tasas muy altas. Equivocadamente, en tiempos pasados de historia de la iglesia, se condenó todo préstamo de interés, como si todo préstamo de interés fuera necesariamente usurario, cosa que no es así, ¿ok? En el Antiguo Testamento hay además una distinción muy importante, tanto en la religión cristiana como en el islamismo también, y en el judaísmo. Aquí hay que revolver mucho papeles, hermano, para aprender mucho, ¿ok? Una distinción entre el préstamo comercial y el préstamo de caridad.
¿Cuál es el préstamo comercial? El que tú le haces a una empresa o a una persona para montar un negocio, o le hace un banco, o le hace una empresa de crédito, o el prestamista de la vuelta de tu casa. Eso es préstamo comercial. Préstamo de caridad es el que tú le haces a un hermano en la fe para que se reponga económicamente si ha tenido algún percance, si ha caído en insolvencia o quiebra o en fin. ¿Okay? Y ese préstamo, según el libro de Deuteronomio, ese préstamo de caridad que se le hace a un hermano, no a cualquiera, ¿okay? No debe llevar interés. En cambio, el préstamo comercial, que sí se le hace a cualquiera, sí debe llevar interés. Esto tiene mucho que ver con los prestamistas judíos en la Edad Media, tiene mucho que ver con el tema del antisemitismo, que es un gravísimo pecado de la iglesia cristiana en otros tiempos. ¿Ok? Entonces, creo que por ahora basta esa respuesta, Giancarlo. ¿Qué más? Y bueno, ya para ir cerrando, una última pregunta, hermano. Usted hablaba de las intenciones. Usted en su conferencia habló de intenciones malas como el dinero, el poder, la figuración que tienen los políticos al momento de hacer politiquería, como usted decía, o Los politiqueros, politiqueros. o politiqueros hacer politiquería. Bien, pero la pregunta es, si un hermano quiere incursionar en política, la pregunta sería, ¿cuáles serían las correctas motivaciones que un cristiano debe tener al momento de incursionar en una verdadera política? El reino de Dios, ¿qué otra va a ser? Venga a nosotros tu reino. Esa tiene que ser la motivación. Ahora bien, óigame bien, no todo hermano ni todo pastor tiene llamado para la política. ¿Ok? No es una obligación. Ojo, porque recuerde las tres actitudes que hablamos al comienzo. Bueno, los de la izquierda sí le quieren imponer al cristiano la obligación de meterse en la política de izquierda, por supuesto. ¿Ok? No, no es una obligación, es un llamado, una vocación. Algunos lo tenemos muy intenso y desde temprano en nuestra vida, pero no todos lo tienen. ¿Ok? Entonces, en la Biblia no hay, según las directivas escriturales, no hay obligación de entrar en la política, participar, etc. Si tienes el llamado, sí. ¿Ok? Pero no hay obligación. De lo que sí hay obligación, sobre todo si tienes el llamado, pero para todo el mundo lo que hay obligación es a estudiar. A eso sí hay obligación. ¿Ok? Por eso, una de las frases más repetidas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es esta frase: que nadie os engañe. Estad atentos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Estudien, aprendan, no sean bobos, no se dejen engañar. ¿Ok? Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo constantemente, que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo ni hablar, también, que nadie os engañe. Ahora, que nadie os engañe en materia de salvación, sí, correcto, pero en general, en materia del reino de Dios. Estad atentos. ¿Eso qué significa? Significa póngase las pilas, es decir, aprenda. Y usted verá después si tiene el llamado o no tiene el llamado. Si no tiene el llamado, no tiene ninguna obligación de meterse. ¿Ok? Ahora bien, lo que sí es obligatorio, mandatorio, digamos, para el cristiano, es estar atento. ¿Ok? Para que nadie lo engañe. Y hoy tenemos iglesias engañadas por montones. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Puede parecer un comercial, pero es un mandato bíblico. Estudie, aprenda, instrúyase. ¿Ok? Que no falte la instrucción. Dice el apóstol Pablo, la escritura útil para enseñar, para redarguir. Y se refiere al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay un libro
que es el libro de Proverbios, donde constantemente se estimula al creyente a estudiar, aprender, a llamar a la ciencia tu hermana y a la sabiduría tu parienta. Y sí, hay una distinción entre conocimiento y sabiduría, pero no hay sabiduría sin conocimiento. Conocimiento es previo a la sabiduría, ¿ok? Conocimiento es la cantidad de información y educación que uno tiene en la cabeza. Sabiduría es prudencia para aplicarlo, que son cosas distintas. Entonces, todo eso vamos a estudiar. Y también vamos a estudiar en el curso una peste que invade las iglesias, que es el antiintelectualismo, es decir, el odio al estudio. Y siempre te presentan el odio al estudio. Esto tiene que ver con algo que se llama pietismo, que lo dejamos también para el curso, ¿okay? El odio al estudio no te lo venden así. Siempre te dicen, te lo venden de otra manera. Te dicen, oiga, el estudio no es tan importante. Lo importante es la relación personal con nuestro Salvador o cualquier otra cosa. El estudio no es importante. Podrás tener la cabeza llena de conocimiento, pero si no tienes tal otra cosa, que no vale nada tus conocimientos y tal. Eso se llama antiintelectualismo y es antibíblico. Frontalmente antibíblico. Adelante, Giancarlo. Listo, hermano. Entonces, bueno, lo dejamos allí por este momento. Agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda profesor Alberto Mansueti de tenerlo como parte de nuestros profesores en Civitas Dei. Como Civitas Dei estamos bastante interesados por ayudarlos a ustedes, hermanos cristianos, a cada uno de ustedes en colaborar en sus diferentes vocaciones que tienen. En esta oportunidad queremos apoyar a nuestros hermanos que tienen esa vocación de incursionar en política para que podamos ser instruidos, para que podamos ser capacitados y no hacer politiquería, sino hacer una verdadera política cristiana. Entonces, está este curso que en julio estaremos dictando y estará nuestro profesor Alberto compartiendo sus enseñanzas. Bien, ¿alguna otra palabra final, profesor? Sí, una palabrita al final. En muchas iglesias se ofrecen cursos de negocios, emprendedurismo, bajo la etiqueta haciendo negocios según la ley de Dios o la voluntad de Dios. Se enseña a ser emprendedores cristianos y todo eso, ¿ok? Y déjeme decirle que hay un problema muy serio con esa enseñanza. Hacer negocios dentro del marco cristiano y de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, está muy bien, tiene nombre eso, se llama mayordomía, ¿ok? Pero imposible hacer negocios en la condición de esclavitud que estamos inmersos. Se lo digo a mucho cristiano que ha tomado cursos de negocios cristianos en su iglesia cristiana y después ha querido montar una empresa y no ha podido o le ha durado 3 semanas nada más. Bueno, hermano, porque el reino de Dios es un compuesto de partes interconectadas. Usted no puede tener reino de Dios en su negocio si no tiene el reino de Dios en su país, porque el estatismo va a hundir su negocio, con impuestos, con regulaciones, con inspecciones, le van a cerrar su negocio, ¿ok? O, en todo caso, no va a prosperar si la nación no prospera. O sea, si la comunidad no prospera en su ciudad o en su región o lo que sea. ¿Por qué? Y porque sus clientes potenciales va a ser un mercado totalmente deprimido en su poder de compra y disminuido en su poder adquisitivo. Entonces usted va a salir a vender cosas que nadie le va a comprar. Y nadie le va a comprar porque no tiene dinero. Y no tiene dinero porque somos esclavos. Entonces, ojo con esos charlatanes. Sí, lo voy a decir y discúlpame. Con esos charlatanes que les venden en las iglesias cursos de negocio y no le hablan del reino de Dios como un marco donde los negocios
tienen que estar sujetos, digamos, a la voluntad de Dios, pero los gobiernos también. Gracias.